Hey, ¿cómo está mi gente? Espero que estén súper bien. Nuestro tema es la historia y métodos de los psicolingüistas. Como primero, tenemos que saber que el lenguaje eran los estudios anteriores y que la psicolingüística fueron los estudios posteriores. Así que para conocer más sobre el lenguaje se necesita de la psicología psicolingüística, que esto también hace referencia a la psicología del lenguaje. Sus inicios fue en la conferencia en Estados Unidos en 1951. Este término de psicolingüística apareció formalmente en el libro de Osgood y Seviok en 1954. Desde los estudios de Skinner de Verbal Behavior, continúa Noam Chomsky con la gramática transformacional, obteniendo así, por último, esa relación del procesamiento del lenguaje con la gramática transformacional. Tenemos la psicolingüística, que es la unión entre la psicología y la lingüística desde un enfoque de la lingüística de Chomsky. Listo, continuando con el tema de la lingüística, tenemos los enfoques desde la perspectiva antigua y desde la actual. Bueno, nos vamos a enfocar en el inicio. Dice que el interés por los procesos de comprensión y de producción del lenguaje no son tan recientes. De hecho, existen estudios de principios del siglo pasado referentes a la psicología del lenguaje humano. Estos se centraban especialmente en el estudio y el análisis del lenguaje como comportamiento, a través de modelos de la psicología general. Para algunos autores, la psicología del lenguaje es el antecedente inmediato de la psicolingüística. Su objetivo principal es el análisis y la descripción de los elementos del lenguaje, que es el estructuralismo. Vamos a analizar esta palabra, estructuralismo. Es una teoría lingüística que considera la lengua como una estructura o un sistema de relaciones y establece los principios de forma y función para delimitar y clasificar las unidades de una lengua. Es decir, las comunidades humanas se crearon a través del lenguaje y sin lenguaje no existe un conocimiento. Listo, ahora vamos a hablar de lo actual. La psicolingüística es una ciencia que se encarga de estudiar aquellos procesos que se relacionan con la adquisición, la comprensión, la producción y la elaboración del lenguaje. También estudia las afecciones o pérdidas relacionadas con el lenguaje. Además, hace un hincapié en los mecanismos cognitivos que intervienen cuando se procesa la información lingüística. La psicolingüística se centra tanto en el análisis de los factores psicológicos como de los neurológicos que influyen en el lenguaje, y se trata también de una disciplina teórica y experimental. Listo, aquí tenemos los primeros enfoques psicológicos del lenguaje. Para este tema se utilizan dos diferentes métodos de estudio, la teoría de la información y el conductismo. Listo, la teoría de la información es también conocida como una teoría matemática de la comunicación y es propuesta teóricamente por Shannon y Weber a finales de la década de 1940. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas, el aprendizaje por repetición y la probabilidad. El procesamiento de la información en esta teoría se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar la información. Por otro lado, tenemos al conductismo, que es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se conoce como conductivismo. Aquí tenemos a los denominados reforzadores, que es el aprendizaje de toda conducta como una manera de aprender un tipo de conducta. Tenemos a Chomsky con su teoría lingüística, que es una de las teorías más importantes sobre el lenguaje humano. Esta teoría se conoce como
la gramática generativa o biolingüística. La teoría explica que existe una estructura mental innata que permite comprender y producir cualquier enunciado en cualquier idioma natural que conocemos. Además, esto posibilita que el proceso de adquirir y dominar el lenguaje requiera muy poco procesamiento en el cerebro para ponerse en marcha y se desarrolle casi automáticamente. Por otro lado, también tenemos a la psicología cognitiva, que puede definirse como la rama de la psicología que intenta proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo las funciones mentales complejas, como por ejemplo la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. La psicología cognitiva surgió en una época en la cual los ordenadores comenzaron a causar un gran impacto en la ciencia y probablemente era natural que los psicólogos cognitivos establecieran una analogía entre los ordenadores y el cerebro humano. Y finalmente tenemos al enfoque cognitivo, que hace referencia al estudio de los procesos mentales, tales como la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el raciocinio y la resolución de problemas. La cognición son todos los procesos por medio de los cuales el individuo aprende e imparte significados a un objeto o ideas. Aquí tenemos las denominadas redes neuronales. Listo, y para finalizar vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nos hablan estas teorías. Por ejemplo, la teoría lingüística de Chomsky hace referencia al innatismo, es decir, el ser humano nace con una idea mental innata que permite comprender y producir cualquier idioma. Por otro lado, tenemos a la psicología cognitiva, que era relacionado con una analogía que nos permitía comprender los procesos mentales. Y por último tenemos el enfoque cognitivo, que era básicamente todos los procesos mentales, tales como la memoria, la sensación, el pensamiento y el raciocinio. Muchas gracias. Bueno, continuando con la temática, yo les hablaré acerca del conexionismo. Aquí, como podemos observar, tenemos a un gran personaje que es Edward Lee Thornhill, en 1874-1949. Thornhill estudió sobre la conducta animal que involucra los procesos neurales, es decir, que un aprendizaje se da por el proceso de ensayo, error, selección y conexión. Continuando con la teoría del conductismo, aquí también podemos encontrar a Skinner con base al estudio. Continuando con la temática, aquí podemos encontrar los métodos de la psicolingüística moderna. Aquí nos permite mejorar la lectura, tanto en la imprimación semántica, donde nos quiere decir que el ser humano aprende más rápido cuando se asocia con conceptos, con proposiciones, ideas o ejemplos. También el lenguaje y el cerebro. La neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es el estudio de los mecanismos de las bases biológicas de la cognición, es decir, que involucran los procesos que permita hacer el desarrollo de las personas, tanto en las capacidades mentales para poder resolver un problema. Aquí también se puede observar que el cerebro se relaciona con la conducta. Ahora vamos a hablar de los componentes corticales. En cuanto a los relacionados con el área expresiva, tenemos al área prefrontal, el área de Broca y el área de la corteza motora primaria. Siguiendo con el área receptiva, tenemos al lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. La historia de la neurociencia. En primer lugar tenemos a René Descartes, quien habla de la teoría mecanicista. Después sigue Paul Broca, quien habla de los problemas de la expresión del lenguaje. Carl Wernicke, él expresa acerca del deterioro de la comprensión del lenguaje. Siguiendo este linaje, Ramón y Cajal, quien expuso la doctrina neuronal y el descubrimiento de la sinapsis. A partir del siglo XX nacen ciencias como la neurología, neuropsicología, neuroanatomía y neurofisiología. Y a partir del siglo XXI nacen nuevas tendencias relacionadas a la neurociencia. La historia de la organización neuroatómica del lenguaje.
Mark Dax atribuyó el trastorno del lenguaje a lesiones producidas en el hemisferio izquierdo. Se decía que los centros del lenguaje se localizarían en este hemisferio. Broca dice que los centros del lenguaje expresivos están situados en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, y Wernicke identificó el lenguaje comprensivo en el lóbulo temporal izquierdo. El área de Broca es aquella que se encarga de la producción del lenguaje, habla y control facial para expresarse. El fascículo arcuato es una haz de materia blanca, ya que contiene conexiones neuronales en abundancia. Y el área de Wernicke es aquella que se encarga de la comprensión del lenguaje.